Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Hoy abordaremos un tema que no solo está dominando los titulares del presente, sino que está moldeando el futuro. Nos referimos a la inteligencia artificial o IA, como la conocemos generalmente todos nosotros. Vamos a hablar de sus orígenes, su evolución, los tipos de IA, las aplicaciones más importantes que hoy la hacen parte de nuestra vida cotidiana y sobre todo las implicaciones sociales, laborales y éticas que su desarrollo trae consigo. Porque la IA no es solo una herramienta técnica, es un fenómeno profundamente social, político y cultural que exige un análisis desde las ciencias sociales. Me gustaría que empezáramos hablando un poco de los antecedentes históricos de la IA. La historia de la inteligencia artificial comenzó, mejor dicho, con una pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Esta pregunta fue planteada por el matemático británico Alan Turing allá por 1950 en un artículo célebre que se llamó, traduciéndolo al español, algo así como Maquinaria Computacional e Inteligencia. Allí proponía el famoso test de Turing, que no era sino un experimento para evaluar si una máquina podía imitar el comportamiento humano al punto de que un evaluador no pudiera distinguir si estaba conversando con una persona o con una máquina. En el experimento del test de Turing, una persona, el evaluador, o sea, considerado como evaluador, mantenía una conversación escrita a ciegas con dos interlocutores. Uno, pues, era un ser humano y el otro era una máquina. Si tras varias interacciones con ambos, el evaluador no lograba distinguir cuál era máquina y cuál era una persona, podríamos decir entonces que la máquina había pasado el test, ya que había simulado exitosamente una conversación humana. Esto suena muy interesante hoy en día porque ¿cuántos de nosotros no hemos estado ya desde hace por lo menos un año o medio año para acá que ChatGPT ya tiene las suficientes adecuaciones como para mantener una conversación con nosotros? Pues bueno, seguramente muchos lo han hecho, han realizado consultas, han estado durante un tiempo platicando con ChatGPT como si estuvieran hablando con un amigo, qué sé yo, con cualquier persona, ¿no? Parecería de pronto que ChatGPT toma pues esta caracterización de una persona verdadera. ¿Cuántos de nosotros, aunque ahí es todavía mucho más complicado, no ha tratado de establecer una pequeña plática con Alexa o con Siri cuando de pronto uno quiere consultar alguna información? Sin embargo, me parece que es mucho más evidente cuando lo pensamos a través de ChatGPT, donde uno puede mantener largas conversaciones, porque además se trata de una inteligencia artificial generativa. De esto hablaremos más adelante en nuestro programa, pero quería apuntarlo porque a fin de cuentas aquel famoso experimento, aquel test de Turing de 1950, en realidad podríamos decir que hoy en día, casi estaría por cumplirse. Aquí hay que señalar algo importante: el test fue solo algo hipotético, fue algo teórico, no existía en ese momento la tecnología como para poder llevar a cabo el experimento como tal. Tal vez podríamos decir que incluso hoy en día tampoco existe la tecnología necesaria como para lograr este tipo de conversación donde uno pueda pasar por completo el hecho de que no está hablando con un humano. Sin embargo, pues ya hay diferentes plataformas, ya hay diferentes programas que se están desarrollando que van a llevar sin duda alguna muy pronto a superar, o más bien ayudar a que las máquinas superen este famoso test de Turing. Si hablamos de inteligencia artificial, tenemos pues que partir de esa década más o menos de 1950, cuando nos empezamos a plantear esta pregunta, pero también hay un momento fundamental, sin duda alguna, donde también estuvo involucrado, por cierto, Alan Turing. Les estoy hablando de la famosa máquina de Turing, que no fue otra cosa sino que en 1936
este mismo personaje propuso un modelo teórico que definía los principios de la computación moderna. Están escuchando bien, cuando uno habla de computadoras hoy en día tenemos que buscar sus antecedentes desde 1936, precisamente al lado de este personaje, que por eso no es raro que él llegara incluso a, una vez que veía el potencial de las computadoras, llegara a proponer, a proyectar que un día podría uno incluso estar hablando con una máquina sin darnos cuenta, es decir, que la máquina tuviera la capacidad de dialogar con nosotros a través de la generación de conocimiento. Alan Turing, por ejemplo, cuando crea esta primera máquina en 1936, que crea un modelo teórico, no pudo aplicarlo como tampoco pudo lograrlo en el 50, ¿no? con este test que él proponía. Sin embargo, creó desde 1936 las bases teóricas que después llevarían en 1946, una década después, a la creación de la primera computadora general. Que ahí sí podríamos decir que a partir de ese momento comenzó la evolución que llevaría tiempo después a los microprocesadores y a la computación personal décadas después. Es decir, los antecedentes de la inteligencia artificial, si los buscáramos en ese sentido dentro del ámbito computacional, tendríamos que ir a las décadas de 1930 a 1940 como los antecedentes en los cuales se empezó a crear esta posibilidad. Todavía más, una década después, en 1956, es cuando podríamos decir que se sitúa el nacimiento formal de la inteligencia artificial durante la conferencia de Dartmouth en Hanover, en Estados Unidos. Ahí fue organizada por John McCarthy un evento, bueno, él y otros personajes, un evento donde propusieron por primera vez que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia podía describirse tan precisamente que una máquina podría ser capaz, ¿sí?, de simularlo. Es decir, precisamente en esta conferencia de Dartmouth nacerá lo que llamaremos después inteligencia artificial, porque ahí se acuña el término como tal, marcando el inicio pues de una disciplina que desde entonces vivirá ciclos de entusiasmo y escepticismo. Tiempo después, algunas décadas antes del final del siglo XX, con el desarrollo del Internet, con el desarrollo de nuevas computadoras, ¿no?, mucho mejores que aquellas computadoras que habían iniciado desde la década de los 30 con estos grandes procesadores, sí, pues bueno, llegamos a la posibilidad de poder crear una nueva forma de inteligencia artificial que se manifestó en diferentes formas, ¿no? Estoy pensando incluso, por ejemplo, en el paso por cosas tan básicas como la existencia de la calculadora, como los relojes inteligentes, como la predicción del clima, etcétera, una serie de programas que ayudaron pues a emular la obtención de datos para construir conocimiento. Sin embargo, si habláramos de la inteligencia artificial como tal, tendríamos que situarnos precisamente en las décadas de 1990 y la década de los 2000 para hablar de un empuje nuevamente muy fuerte de inteligencia artificial. Todavía la década de los 70, 80, incluso hay quienes la califican como un momento de estancamiento para el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, los microprocesadores y todo el desarrollo que hubo a finales del siglo XX empujó la transformación de este siglo XXI que hemos visto revolucionado precisamente por la inteligencia artificial. No deja de ser sorprendente, por ejemplo, de cuando uno habla de inteligencia artificial y también de los riesgos que ésta trae consigo, de los cuales hablaremos en un momento, pues nos demos cuenta que el primer reglamento de inteligencia artificial se creó apenas hasta mayo de 2024, ¿sí?, por el Consejo de la Unión Europea, lo cual es sumamente interesante porque a pesar de que la inteligencia artificial se viene desarrollando desde la segunda mitad del siglo XX, es hasta el primer cierre del primer cuarto del siglo XXI cuando por primera vez tuvimos la necesidad de crear un reglamento que nos ayude a regular en buena medida el uso de la inteligencia artificial, que no ha visto por ahí, por ejemplo, circular en redes sociales fotografías alteradas, fake news, que a fin de cuentas tratan de movilizar la opinión pública o se ocupa mucho para desprestigiar a personajes, por ejemplo, desde el ámbito político, social, etcétera. Todos estos riesgos que trae consigo, la inteligencia artificial, pues bueno, deben ser regulados de forma sistemática
y es solo ahora que estamos viendo un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y una gran posibilidad de cosas que se pueden hacer con ella cuando estamos pensando en la necesidad de regular dicha inteligencia. Pues bien, tal vez valdría la pena mencionar también algunos de los tipos de inteligencia artificial que existen, ¿no? De pronto parecería cuando uno oye inteligencia artificial que todo fuera exactamente lo mismo. Sabemos hoy en día que cuando uno habla de inteligencia artificial estamos pensando sobre todo en ChatGPT. Hemos visto la fiebre, por ejemplo, en redes sociales para crear imágenes con ella. Hemos visto el problema que se armó hace poco, ¿no? Entre ChatGPT y el estudio Gimli, por ejemplo, por la generación de imágenes. ¿Se acuerdan que subíamos una fotografía y nos hacía una imagen similar? Pero también se puso sobre la mesa la relevancia de considerar que los procesadores de la inteligencia artificial estaban sobrecalentándose, ocupaban mucha agua y hablábamos también de un problema que tenía que ver con el medio ambiente. Entonces, todo esto todavía estamos en medio de esta transición, que no es muy diferente a cuando se inventó la electricidad y todo el miedo que daba pensar en tener luz propia en nuestras casas y que obviamente traía muchos riesgos, ¿no? Cuánta gente electrocutada no hubo en aquellos momentos de finales del siglo XX, por ejemplo en México. Entonces, sin duda alguna, toda transformación, todo cambio en este sentido genera todavía mucho escepticismo. Estamos en un momento pues de transformación, pero no podemos negar que la inteligencia artificial está revolucionando todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y la modificará todavía más. No se trata de que nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. La inteligencia artificial ha llegado para marcar el siglo XXI y esa va a ser sin duda alguna su sello. Por lo tanto, habrá que prepararnos aquellos que estamos más resistiendo el acceso a este nuevo mundo digital y darnos cuenta de que en realidad hacia allá va a migrar el mundo en los próximos años y en todos los sentidos. Hace poco veía yo, por ejemplo, escuchaba hablar más bien de estas famosas fábricas oscuras. Es decir, que en lugares como China ya existen fábricas oscuras, les llaman así porque son fábricas operadas completamente por inteligencia artificial. Es decir, incluso la máquina, perdón, la fábrica está a oscuras, no necesita la luz, ¿sí? Es decir, no es la fábrica común en la que llegan las personas a trabajar día con día, no hay un riesgo laboral, no tienes que tener encendida la luz, por lo tanto te ahorras la luz, no tienes que tener baños, porque no es necesario, porque no hay personal humano trabajando en la fábrica. Y hablamos ya, pues, en ese sentido de fábricas oscuras, fábricas que en la penumbra puede estar la maquinaria, obviamente, con sistema eléctrico, funcionando y operando sin problema alguno y de forma constante, 24 horas, sin la presencia humana. Eso a mí me asombró mucho cuando lo escuché, porque ya estamos hablando precisamente de fábricas operadas completamente por maquinaria. Vamos a hablar pues un poco de los tipos de la inteligencia artificial que generalmente conocemos hasta ahora. Para comprender lo que significa realmente la inteligencia artificial, pues conviene empezar por una pregunta sencilla. ¿Cómo funciona la IA? ¿Qué es lo que hace que una máquina pueda parecer inteligente? Acuérdense que la inteligencia artificial es precisamente el intento de hacer que una máquina pueda hacer algunas actividades que hacen los humanos, pueda imitar la forma de conocer, de hablar, de aproximarse al conocimiento y demás. La IA, en términos simples, es un conjunto de sistemas que aprenden a partir de datos. Funciona a través de algoritmos, es decir, instrucciones matemáticas que le dicen a la máquina cómo identificar patrones y con base en ello tomar decisiones. No se trata de magia ni de conciencia, todavía no estamos en ese momento de la inteligencia artificial, olvidémonos de las máquinas que veíamos en las películas de Terminator y otras películas futuristas que nos hablaban de esta etapa apocalíptica en cuanto las máquinas pudieran tener la inteligencia suficiente, sino que más bien estamos hablando de máquinas con capacidad para procesar enormes cantidades de datos, de información, y con base en ello, con base en esta gran cantidad de datos, puedes generar respuestas lógicas. Por ejemplo, si a una IA se le enseñan miles de fotos de gatos y perros, que esto ha sido como un ejemplo muy común en Internet, puede aprender a diferenciar entre ambos, porque va a tener 400,000 fotografías de perros, estoy inventando por supuesto los datos, y 400,000 fotos de perros, y entonces va a poder distinguir precisamente con base
en la gran cantidad de datos que le estamos metiendo, distinguir entre uno y otro, ¿sí? Ahora bien, puede aprender a diferenciar entre ambos, pero no está creando un conocimiento nuevo, no está teniendo conciencia, no está aportando ideas, no es que haya visto un ser vivo como un gato o un perro, sino que simplemente con base en los datos puede generar una respuesta. No porque entienda lo que es un animal, sino porque ha detectado patrones, o sea, hay formas, hay colores, hay proporciones, etcétera, que la llevan a saber elegir perfectamente entre un perro y un gato. Así es como operan muchos de los sistemas que usamos todos los días, los que recomiendan series, por ejemplo, de televisión, nos corrigen ortografía, hoy en día hay muchos programas para ello, o nos ofrecen, rutas en el tráfico. ¿Quién de nosotros no ha puesto en su teléfono celular, por ejemplo, una ruta o en el propio auto de Google Maps, ¿sí? O ha descargado algún tipo de aplicación que le ayude para el tráfico cotidiano, ¿no? Para trasladarse al trabajo? Así nos referimos que ha impactado en la vida cotidiana. Hay un uso tremendo de los celulares, son tal vez uno de los aparatos más inteligentes que tenemos hoy en día, ¿no? Y dentro del celular además tienes acceso, no nada más a Internet, sino también a una gran cantidad de plataformas inteligentes que te ayudan a hacer diferentes tareas. Ahora bien, en la actualidad toda la IA que se conoce es todavía una IA que se conoce como estrecha o débil. Y ese nombre no es despectivo, sino descriptivo. Es decir, es una inteligencia artificial que se especializa en una sola tarea. ¿Sí? Puede ser muy buena en esa tarea, incluso mejor que un humano, pero no puede hacer nada fuera de eso. Siri, por ejemplo, puede responderte sobre el clima, pero no va a razonar, ¿no? Con base en no entiende, no siente, te puede arrojar los datos que ella obtiene de la base enorme que es la nube y los datos almacenados que hay, pero no puede hacerte una propuesta, no puede todavía generar una reacción emocional porque no es un humano sino una máquina. Entonces, por eso la mayor parte, más bien casi toda la inteligencia artificial que tenemos hoy en día cae dentro de esto que se conoce como estrecha o débil. Este tipo de IA está, por supuesto, como ustedes se han dado cuenta, por todas partes, en los asistentes virtuales, en los sistemas de recomendación de Netflix, en los diagnósticos médicos asistidos por computadora o en los algoritmos para detectar fraudes bancarios, por ejemplo. Por ponerles nada más algunos ejemplos de la relevancia que tiene ya la inteligencia artificial en las decisiones que tomamos todos los días. Ahora bien, en el horizonte se asoman otros tipos de inteligencia artificial, pero hay que aclararlo, esta aún no existe, aunque ya se está investigando y estamos segurísimos de que muy pronto vamos a ver nuevos tipos de inteligencia artificial. En este momento todos estamos en esta IA que es todavía estrecha o débil, insisto, no un término despectivo, no lo es, sino un término descriptivo por lo que hacen. Una de estas, por ejemplo, de las que vendrán a futuro, se le conoce como IA general, inteligencia artificial general. A diferencia, por ejemplo, de la IA estrecha o débil, esta tendría, se dice, la capacidad de aprender cualquier cosa que una persona pueda aprender. Aquí ya estamos hablando de una máquina que aprende por sí misma y no que necesita por fuerza una gran cantidad. Bueno, obviamente que necesita los datos, pero también va a ser capaz de, un poco de forma racional, construir aprendizaje propio. Podría razonar, podría adaptarse a contextos nuevos, tomar decisiones complejas, por ejemplo. En otras palabras, no estaría limitada a una sola función, como es ahora el estatus de la inteligencia artificial, sino que sería flexible, sería creativa, capaz de transferir conocimiento entre diferentes áreas incluso. Aún no existe, pero muchos laboratorios, insisto, ya están trabajando en ello. Los que saben de inteligencia artificial, los científicos, saben perfectamente que esto vendrá, porque hacia allá va la inteligencia artificial, aunque no se vislumbra que sea tan pronto, pero sí en las próximas décadas, lo cual nos llevará a otra revolución, por cierto, dentro de esta revolución de la era digital, o a otra faceta más bien de esta revolución digital. Y más allá de eso, estaría, que esto todavía es mucho más complejo, la famosa IA superinteligente, que ya sería, bueno, miren, es una hipótesis todavía mucho más ambiciosa porque se trataría de una inteligencia artificial que no solo iguale
sino que supere al ser humano. En buena medida, pues estamos todavía en esta primera fase, pero no demeritemos eso. Esta inteligencia artificial que hay hoy en día es algo sumamente revolucionario, nunca lo habíamos visto, está transformando prácticamente todo. Yo que estoy, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues bueno, estamos viendo que ChatGPT, por ejemplo, Dalí y otras aplicaciones están transformando todo lo que tiene que ver con la academia, con la escritura, con la creación de arte, con la creación, por ejemplo, de diseños, etcétera. Todavía a lo mejor en una fase muy estrecha, como decíamos, débil, sin embargo, ya ha transformado radicalmente la forma en la que entendemos el mundo hoy en día. En razonamiento, en creatividad, en estrategia, incluso en comprensión emocional, esta superinteligencia artificial que esperamos ver todavía un poco en términos, en tiempos mucho más lejanos, pues bueno, planteará también muchas preguntas éticas, ¿no? Filosóficas y sociales profundas, porque estaríamos hablando ya de una inteligencia artificial que superaría incluso el razonamiento humano. Podría razonar, podría pensar, crear conocimiento nuevo, incluso podría mostrar emociones. Eso sí es ya, volvemos a lo mismo, lo que nos ha mostrado la ciencia ficción dentro del cine, y no tenemos idea todavía de todos los retos que esto va a ponernos enfrente. Si pensamos en la inteligencia artificial, obviamente tiene detractores y tiene también impulsores. Hay mucha gente que es positiva con la inteligencia artificial. Yo suelo serlo generalmente, sobre todo en algunos aspectos, pero hay también personas que, pues obviamente tienen mucha, no solo incertidumbre, sino miedo de lo que vaya a generar la inteligencia artificial. Sin embargo, la realidad es que hoy en día se aplica en muchos aspectos, en muchas áreas, como la salud, ayudando a diagnosticar enfermedades y muchas veces con mayor precisión todavía de lo que lo harían los propios médicos, ¿no? Un médico humano, pues. En 2023, por ejemplo, se aprobaron en Estados Unidos más de 200 dispositivos médicos que ya usan la IA, ¿sí? Estoy hablando de la FDA, de la organización que regula los productos de salud en Estados Unidos. Entonces, hacia allá vamos también. Muchos de los dispositivos que vamos a ver en medicina van a estar acompañados de IA. En educación, ni se diga, ustedes han visto cómo dentro de la educación ha sido uno de los espacios donde también más ha impactado la IA, sobre todo en la cuestión de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, nuevas herramientas. En las finanzas ni se diga, estamos hablando de que muchos de los fraudes que se cometen hoy en día, los bancos los detectan a través de IA, y también, por ejemplo, para las decisiones que se toman en inversión, para los riesgos, etcétera, también tienen que ver con el uso de estas inteligencias. ¿Y qué decir del transporte? Seguramente usted ha escuchado que hay una empresa muy famosa en Estados Unidos que se llama Waymo, y que sobre todo en ciudades como Phoenix o en San Francisco han introducido ya el servicio de robotaxis. Es decir, en Phoenix alrededor de 150,000 viajes semanales están llevándose a cabo por estos robotaxis de Waymo. Imagínense hacia dónde va el transporte público, por supuesto, si pensamos en este sentido. Además, pues bueno, la IA se usa en justicia predictiva, en aspectos de vigilancia, creación artística, procedimientos de lenguaje, por ejemplo, como ocurre con los modelos de ChatGPT de hoy en día, que genera textos, que genera imágenes, etcétera, con base en una serie de datos que ya tiene, más las instrucciones que tú le das. Pues bueno, esa inteligencia generativa es uno de los desarrollos tal vez más importantes de los últimos 5 años, y habría que decirlo del último medio siglo, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Por eso les decía, no se confundan cuando decimos así, es que la IA solo genera imágenes o solo te genera texto. No. Es lo que nosotros sabemos utilizar, seguramente los que estamos en el medio educativo, pero hay muchísima IA, muchísima inteligencia artificial que hoy está siendo utilizada para casi todas las tareas cotidianas. Hablar de algo que es fundamental y que es una de las grandes preocupaciones para la mayoría de las personas, que tiene que ver con el impacto en el empleo. La inteligencia artificial está transformando, es cierto, el mundo del trabajo. Según, por ejemplo, Brookings Institution, más del 30% de los empleos podrían verse modificados en al menos el 50% de las tareas debido a la automatización que está generando la IA. Esto afecta especialmente, claro, empleos que son administrativos, de atención al cliente, de análisis de datos rutinarios, pero al mismo tiempo, hay que decirlo, se están creando nuevas ocupaciones. Yo les quiero dar
algunos datos que a mí me parecen fundamentales. Por ejemplo, en la próxima década, la inteligencia artificial transformará profundamente el mundo laboral. Se estima que va a eliminar aproximadamente 92 millones de empleos a nivel global. Es una verdadera barbaridad. Sin embargo, podría generar, según los expertos, hasta 170 millones de empleos nuevos, sobre todo en sectores como tecnología, salud, sostenibilidad, educación. Consultoras como McKinsey, por ejemplo, y Gartner incluso proyectan que a largo plazo la cifra de empleos creados podría superar hasta los 500 millones. O sea que a lo mejor se pierdan 100 millones de empleos, pero se generen 500 millones de empleos nuevos que van a estar apegados al uso de la IA. Los perfiles más vulnerables, decíamos, son todos aquellos que tienen que ver con cuestiones mecánicas, cuestiones repetitivas que ahora que van a poder hacer las máquinas. Sí, pero se crearán, sin duda alguna, otros espacios nuevos que ayudarán también a reposicionar, por supuesto, este tipo de empleos que de pronto podrán perderse. En ese sentido, pues bueno, la recomendación siempre es también tener en cuenta que desde el ámbito que usted esté, desde donde esté trabajando, estudiando, etcétera, piense en actualizarse, piense en migrar también hacia la relevancia que tiene la IA dentro de su campo de trabajo, porque sin duda alguna, querramos o no, la IA permeará muy pronto todos los aspectos laborales y cotidianos del globo. Así que hay que preocuparnos precisamente por esto. A futuro, ¿qué podríamos decir del papel de la IA y también de por qué la ponemos aquí en un programa que aborda temas contemporáneos desde la historia y las ciencias sociales? Porque creemos que la IA traerá también desafíos éticos, sociales, políticos y que además todas las transformaciones que generará en materia económica, social y cultural va a tener que ser analizada, por supuesto, por los científicos sociales que tendrán que discutir también sobre este tipo de temas. ¿Quién diseña, por ejemplo, los algoritmos y con qué valores cuando uno piensa en la IA? ¿No? O sea, ¿quién es el que decide cuáles son los algoritmos que va a haber? ¿Quién decide los valores que va a tomar en cuenta una máquina, un programa de computadora? ¿Qué pasa con los sesgos que reproducen, por ejemplo, estereotipos sociales? Hemos visto muchas denuncias, por ejemplo, o muchos comentarios en redes sociales o en papers publicados de que muchas veces la propia IA comete un sesgo que puede caer dentro de la discriminación y el racismo, porque la mayor parte de los datos que está jalando tienen que ver con datos producidos en Occidente y en países con un desarrollo tecnológico mucho más avanzado. Es decir, que de pronto, si uno piensa en a quién voy a contratar para un trabajo y se apoya uno en una IA, habrá que tener en cuenta cuáles son los datos de los cuales se está partiendo, porque es muy probable que la IA opte por alguien, por ejemplo, de tez blanca, porque la mayor parte de los datos que tengan provengan de este estereotipo, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema precisamente para la cuestión racial y de discriminación. ¿Cómo se organiza la privacidad de nuestros datos? ¿Quién decide? Yo les comentaba hace rato que la primera ley es apenas de 2025, o sea que estamos hablando de 2024, pero va a entrar en vigor solo a partir de 2025. Si lo pensamos desde ahí, entonces la IA en realidad no tiene ninguna limitante, sino que apenas la va a tener a partir de 2025, que entra en vigor pues esta ley. A partir de ahora se van a regular aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la producción de imágenes, tener mucho cuidado con mencionar las fuentes que se utilizan, el control que hay de los datos personales, etcétera. Una gran cantidad de temas que preocupan sin duda alguna porque afectan a la población. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto, en la regulación, en los derechos digitales? ¿De quién van a ser los derechos digitales? Decíamos hace rato este conflicto entre ChatGPT y el estudio Gimli, que de repente denunció porque estaban utilizando parte de la creatividad de este estudio al generar imágenes. Sin duda alguna, temas como estos van a ser fundamentales para pensar en la IA también en los próximos años. O sea que esperamos ver una evolución muy fuerte de la IA, pero también una serie de regulaciones importantes, y aquí es donde las ciencias sociales son fundamentales. La IA no puede estudiarse solo desde la informática o la ingeniería, requiere
de la sociología, la filosofía, la historia, el derecho, la economía, para entender sus efectos en el poder, en la desigualdad, en la identidad y en la vida social. Como dice el investigador Brett Friedman, por ejemplo, lo decía en 2023, necesitamos pensar en la inteligencia artificial como una infraestructura social y no solo como una técnica. Debemos preguntarnos no solo qué puede hacer la IA, sino para quién, con qué consecuencias y en qué contextos surgen estas nuevas tecnologías. Pues bien, la inteligencia artificial es una de las transformaciones más profundas de nuestra era, estamos de acuerdo en ello, ha recorrido un largo camino desde las ideas de Turing de 1950 hasta los modelos generativos que hoy nos asombran, pero más allá del asombro nos exige pensamiento crítico, diálogo interdisciplinario y conciencia social. Me parece que con esto podríamos cerrar nuestra discusión, nuestra charla de este programa y por supuesto decirles que esperamos tener programas nuevos donde no solo estaremos reflexionando sobre los avances de la IA, sino que también estaremos invitando a algunos expertos para que nos hablen precisamente de estos retos éticos en el futuro y también de qué vislumbran en los cambios sociales, políticos, culturales y económicos a partir del desarrollo de la IA en los próximos años, en la próxima década, que es cuando se proyectan una serie de cambios sumamente importantes. En este programa creemos que hablar de IA, por supuesto, no es solo hablar del futuro, sino hablar también del presente y de cómo queremos vivir como sociedad, siempre recordando también en voltear hacia el pasado para aprender de él y tratar de hacer un mundo lo más igualitario posible. Mi nombre es José Gabino Castillo Flores. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Hasta pronto.